Marta Sánchez miraba desde la ventana de su rancho mientras el sol se metía detrás de las montañas de Nuevo México. El cielo, pintado de naranja y morado, anunciaba el fin de otro día en la frontera, cuando divisó una figura tambaleándose entre los matorrales del terreno seco. Con el ceño fruncido, agarró el rifle que su difunto esposo le había enseñado a usar y salió al porche, manteniendo una distancia prudente mientras la figura se acercaba. Era un hombre, un apache por su ropa tradicional, con una herida sangrante en el costado que manchaba su chamarra. Marta, viuda desde hacía 3 años y madre de una niña de 8 años llamada Elena, dudó un momento antes de que su lado humano venciera al miedo. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz firme, aunque por dentro estaba temblando al recordar las historias de los enfrentamientos violentos entre colonos y apaches. El hombre se desplomó a unos metros de la casa, ya sin fuerzas para seguir de pie. Marta bajó los escalones despacio, todavía apuntándole con el rifle, pero cuando se acercó y vio su cara retorcida de dolor, algo en su interior se rompió. Este no era el salvaje sanguinario del que hablaban en el pueblo. Era solo un hombre herido, tan vulnerable como cualquier otro. Con una decisión que hasta a ella misma le sorprendió, Marta guardó el rifle en su cinturón y, con esfuerzo, empezó a jalar al hombre hacia la casa. «Elena, calienta agua y trae vendas», le ordenó a su hija, quien miraba desde la puerta con ojos bien abiertos, llenos de curiosidad y miedo. Mientras lo acomodaba en el sillón de la sala, Marta se preguntó si estaba cometiendo el peor error de su vida. El apache, que se presentó como Nalgay en un español medio trabado, tenía una herida de bala que le había atravesado el costado de manera limpia. Marta trabajó con cuidado para limpiar, desinfectar y vendar la herida, usando los conocimientos básicos de medicina que había aprendido cuidando a los enfermos del pueblo. Elena se quedó en una esquina, observando al visitante con fascinación. Sus tatuajes tribales y cabello largo trenzado completamente extraños para ella. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Marta mientras terminaba de ajustar el vendaje. Nalgay murmuró algo sobre hombres de sombreros negros y caballos rápidos, quizás cazadores de recompensas, antes de que sus ojos se cerraran por el cansancio. Marta dudó si debería amarrarlo por precaución, pero al final decidió confiar en que su estado débil lo mantendría quieto al menos hasta la mañana siguiente, cuando decidiría qué hacer con él. Esa noche, Marta apenas pegó el ojo, levantándose cada hora para checar tanto al herido como a su hija, que dormía tranquilamente en su cuarto al fondo de la casa. Cada rechinido de la casa la hacía brincar, imaginando que podrían ser compañeros del apache viniendo a buscarlo, o, peor aún, los hombres que le habían disparado siguiéndolo hasta el rancho. El miedo y la duda se arremolinaban en su cabeza mientras veía al hombre dormido, preguntándose sobre su vida y qué lo había traído hasta ahí. Poco antes del amanecer, Marta finalmente cayó rendida por el cansancio y se quedó dormida en la mecedora junto a la ventana. Cuando los primeros rayos del sol la despertaron, se levantó de un brinco y confirmó que Nalgay seguía inconsciente en el sillón, su respiración más estable que la noche anterior. Con un suspiro de alivio, fue al cuarto de Elena para despertarla y empezar con las tareas del día, pero al abrir la puerta se encontró con una cama vacía y perfectamente tendida. Marta recorrió la casa gritando el nombre de su hija, revisando cada rincón con una desesperación que crecía a cada segundo. La puerta trasera estaba entreabierta, algo que no había notado en su agotamiento. Salió al patio buscando huellas o alguna señal de a dónde pudo haber ido Elena, pero solo encontró rastros confusos en la tierra seca que parecían dirigirse hacia las colinas. Con el corazón latiéndole a 1000, Marta regresó a la casa y encaró al apache, que empezaba a despertar. «¿Dónde está mi hija?», exigió con voz temblorosa, empuñando otra vez el rifle. Nalgay la miró con confusión genuina, negando saber algo de Elena. «No toqué a la niña», afirmó en su español medio chueco, intentando sentarse a pesar del dolor.
pero sé quién pudo haberla tomado, y no es mi gente. Nalgai explicó, haciendo muecas de dolor, que los hombres que le habían disparado eran traficantes de personas que operaban en la frontera, secuestrando tanto a niños apaches como a hijos de colonos para venderlos en México. Él había intentado rescatar a varios niños de su tribu cuando lo descubrieron y le dispararon, logrando escapar mientras los traficantes seguían un camino que pasaba peligrosamente cerca del rancho de Marta. Tal vez me siguieron hasta aquí, dijo con pesar, la culpa reflejada en sus ojos oscuros. O tal vez ya tenían planeado llevarse a tu hija y aprovecharon la oportunidad. Marta bajó el rifle, abrumada por esta nueva información. Su mente pasaba del miedo a la rabia y luego a la determinación. Si lo que decía Nalgai era cierto, cada minuto contaba. ¿Sabes a dónde pudieron llevársela?, preguntó con una voz que no parecía la suya. Conozco sus rutas, sus escondites, respondió Nalgai, esforzándose por pararse a pesar de su debilidad. Te ayudaré a encontrarla, es lo menos que puedo hacer por quien me salvó la vida. Marta lo miró con desconfianza al principio. Años de historias sobre la crueldad apache, peleando contra la desesperación de una madre. Finalmente, asintió, sabiendo que necesitaría toda la ayuda posible para recuperar a Elena. Prepararon lo necesario para el viaje: agua, comida, medicinas para la herida de Nalgai y las armas que Marta había aprendido a usar después de la muerte de su esposo. Mientras ensillaba los caballos, Marta dejó una nota en la puerta para el alguacil del pueblo cercano, explicando de manera vaga la situación. Sabía que pedir ayuda ahí significaría perder tiempo valioso. Y además, ¿quién se movería rápido por la hija de una viuda que vivía aislada y por la palabra de un apache? Salieron a mediodía siguiendo el rastro que Nalgai, a pesar de su estado, podía leer mucho mejor que Marta. Las huellas de varios caballos iban hacia el sur, confirmando la teoría del apache sobre los traficantes. Marta cabalgaba en silencio, dividida entre la esperanza de encontrar a Elena y el miedo de estar yendo hacia una trampa guiada por un hombre que, según todo lo que le habían enseñado, no debería inspirarle confianza. Mientras avanzaban, Nalgai empezó a compartir partes de su historia. Era un guerrero respetado de su tribu, padre de 2 hijos que habían sido secuestrados meses atrás. Su búsqueda lo había llevado a descubrir la red de tráfico que operaba en la región, aprovechando los conflictos entre apaches y colonos para actuar sin que nadie los molestara. Los hombres crueles vienen en todos los colores y hablan todas las lenguas, dijo con amargura, una verdad que Marta empezaba a entender con una claridad dolorosa. Al atardecer llegaron a un pequeño arroyo donde, según Nalgai, los traficantes solían hacer su primera parada. Y efectivamente, encontraron restos de una fogata reciente y, para horror de Marta, un pañuelito rosa que reconoció como de Elena. «Estuvieron aquí hace unas horas», murmuró Nalgai, revisando las cenizas aún tibias y las huellas en el lodo cerca del agua. Decidieron acampar y seguir al amanecer, aunque Marta apenas podía contener su impulso de seguir cabalgando en la oscuridad. «Si cabalgamos de noche, corremos el riesgo de perder su rastro o que nos vean», explicó Nalgai con calma, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro de Marta. «Necesitas descansar para estar fuerte cuando la encontremos». Marta asintió, sabiendo que tenía razón, aunque el peso de la ausencia de Elena hacía que cada minuto pareciera una eternidad. Junto a la pequeña fogata que habían encendido, protegidos por un saliente rocoso, Marta y Nalgai compartieron las historias que los habían llevado hasta ese momento. Ella habló de cómo había llegado a la frontera, siguiendo el sueño de su esposo de tener tierra propia, y cómo, tras su muerte por fiebre, había decidido quedarse, incapaz de regresar derrotada a su pueblo natal. «Elena es todo lo que me queda», confesó con la voz quebrada por la emoción. Nalgai, a su vez, le contó sobre la pérdida progresiva de las tierras de su pueblo, los tratados rotos y las promesas incumplidas. «Muchos de los míos han elegido el camino de la guerra, pero yo busqué la paz hasta que se llevaron a mis hijos».
Conforme avanzaba la noche, los prejuicios y temores de Marta se iban desvaneciendo, reemplazados por el reconocimiento de un dolor compartido y un objetivo común que iba más allá de las diferencias que les habían enseñado a mantener. Retomaron la marcha al amanecer con una determinación renovada. El rastro los llevaba hacia unas formaciones rocosas donde, según Nalgai, los traficantes tenían un escondite temporal. Se acercaron con cuidado, dejando los caballos amarrados a cierta distancia y avanzando a pie por terreno elevado para tener mejor visibilidad. Lo que vieron desde su posición confirmó sus peores temores. Un grupo de hombres armados vigilaba a varios niños, entre ellos Elena, reunidos en el centro del campamento. Estaban planeando cómo acercarse cuando el sonido de un rifle cargándose detrás de ellos les advirtió que habían caído en una trampa. «Vaya, mira nada más lo que trajo el viento», dijo una voz ronca en inglés. Marta y Nalgai se volvieron despacio para encontrarse con dos hombres apuntándoles con rifles. «El jefe va a estar bien contento de ver que atrapamos al apache que nos ha estado dando lata, y parece que trajo compañía», añadió con una sonrisa maliciosa que heló la sangre de Marta. Con las manos atadas y empujados a punta de rifle, Marta y Nalgai fueron llevados al campamento principal. Elena gritó al ver a su madre, intentando correr hacia ella, pero uno de los hombres la sujetó con fuerza. «¡Mamá!», sollozaba la niña, mientras Marta le aseguraba que todo estaría bien, palabras que sonaban vacías incluso para ella misma. Los otros niños, la mayoría apaches, pero también algunos hijos de colonos, miraban con una mezcla de esperanza y resignación. «Así que este es el guerrero apache que nos ha estado siguiendo», dijo un hombre alto de barba negra, claramente el líder, examinando a Nalgai con desprecio. «Y tú debes ser la madre de la pequeña. Qué conmovedor que hayan venido juntos a rescatarla». Su tono burlón cambió rápido a uno amenazante cuando se acercó más. «Ahora tenemos más mercancía para llevar al sur, aunque señaló a Nalgai, tal vez merezca un trato especial por los problemas que nos ha causado». Durante la noche, mientras los traficantes bebían y celebraban su captura, Marta fue llevada junto con Elena y los demás niños a una tienda vigilada por un solo hombre. Nalgai, considerado más peligroso, fue amarrado a un poste en el centro del campamento donde todos pudieran verlo. A pesar de la distancia, Marta podía notar que la herida de Nalgai había vuelto a sangrar por el maltrato recibido. Entre susurros y abrazos con su hija, Marta empezó a tramar un plan. Elena le contó que uno de los niños apaches, un muchacho de unos 12 años llamado Tarak, había casi logrado escapar la noche anterior y conocía un camino entre las rocas que llevaba a un cañón donde podrían esconderse. El problema era liberar a Nalgai y burlar a los guardias sin alertar al resto del campamento. Marta observó al guardia, que cabeceaba por el efecto del alcohol, y supo que tendrían una oportunidad, pero necesitaban actuar esa misma noche, antes de que los traficantes decidieran separar a los cautivos, o, peor aún, hacer un ejemplo con Nalgai como habían amenazado. Marta esperó a que la mayoría de los traficantes se durmieran, indicando a los niños mayores que estuvieran listos para moverse rápido. Cuando el guardia de la tienda se acercó a revisar por enésima vez que estuvieran quietos, Marta fingió un ataque de asma, tosiendo con fuerza y retorciéndose en el suelo. El hombre, confundido y temeroso de que algo le pasara a la mercancía, se acercó a checar qué pasaba. En ese momento, Tarak y otro niño más grande se lanzaron contra las piernas del guardia, haciéndolo caer, mientras Marta, con una agilidad nacida de la desesperación, le quitó el cuchillo del cinturón. Un golpe certero en la cabeza con una piedra que Elena había logrado esconder dejó al hombre inconsciente. «¡Rápido!», susurró Marta a los niños, moviéndose en silencio y manteniéndose juntos. Con el corazón latiendo a todo lo que daba, lideró al grupo fuera de la tienda mientras Tarak se adelantaba para liberar a Nalgai.
La liberación de Nalgai no fue tan silenciosa como esperaban. Uno de los traficantes que estaba de guardia empezó a gritar alarmas al ver movimiento alrededor del poste donde estaba amarrado el apache. Marta, con el cuchillo en la mano, se enfrentó al hombre mientras los niños corrían siguiendo a Tarak hacia las rocas. El forcejeo fue breve pero intenso, y aunque Marta logró herir al traficante en el brazo, este le disparó en el hombro antes de que Nalgai, ya liberado, lo derribara con una fuerza que parecía imposible dado su estado. ¡Corre!, ordenó Nalgai, ayudando a Marta a levantarse mientras todo el campamento empezaba a despertar. Disparos resonaron en la noche mientras el grupo de fugitivos se perdía entre las formaciones rocosas. La herida de Marta sangraba un chorro, pero el miedo por la vida de Elena y los demás niños le daba fuerzas para seguir adelante. Nalgai, conocedor del terreno incluso en la oscuridad, los guiaba por senderos casi invisibles, alejándose cada vez más de sus perseguidores, cuyas maldiciones y disparos se iban haciendo más lejanos. Al amanecer, habían llegado al cañón del que Tarak había hablado, un lugar estrecho y escondido, con un pequeño manantial que daba agua fresca y cuevas que ofrecían refugio. Marta, debilitada por la pérdida de sangre, se desplomó en cuanto llegaron al refugio. Elena sollozaba junto a su madre mientras Nalgai examinaba la herida con cara seria. «Necesitamos plantas medicinales», explicó al grupo de niños asustados. Con instrucciones precisas, mandó a los mayores a buscar ciertas hierbas que crecían en el cañón, mientras él preparaba una cama más cómoda para Marta, con ramas y su propia camisa. «Vas a estar bien», le aseguró a la mujer que había arriesgado todo por salvar no solo a su hija, sino también a los niños de su tribu. «Eres una guerrera valiente, como las mujeres de mi pueblo». Durante 3 días, Marta luchó contra la fiebre causada por la infección de la herida. Nalgai aplicaba cataplasmas de hierbas y preparaba tés que hacía tomar a la enferma entre delirios. Elena no se separaba del lado de su madre, contándole historias y cantando las canciones que Marta le cantaba para dormir. Los demás niños se organizaron en equipos para buscar comida, vigilar posibles amenazas y cuidar a los más pequeños, mostrando una resistencia y madurez sorprendentes. En sus momentos de claridad, Marta observaba la interacción entre los niños apaches y los hijos de colonos, quienes en pocos días habían formado una comunidad unida por la supervivencia, superando barreras de idioma y cultura. Nalgai actuaba como padre para todos ellos, enseñándoles habilidades de supervivencia y mediando en los pequeños conflictos con una paciencia infinita. «Podrías haberte llevado solo a los tuyos», murmuró Marta una tarde. «Todos son niños», respondió Nalgai simplemente, «y todos merecen regresar con sus familias». Al cuarto día, cuando Marta ya podía pararse por ratos cortos, Tarak regresó de una exploración con noticias alarmantes. Los traficantes no habían abandonado la búsqueda y se acercaban al cañón, guiados por un rastreador que había encontrado señales de su paso. «Tenemos que movernos», anunció Nalgai, aunque sabía que Marta aún estaba demasiado débil para una marcha larga. Tras una breve discusión, decidieron dividirse. Nalgai llevaría a la mayoría de los niños por una ruta más difícil, pero segura hacia el territorio apache, donde su gente los protegería y ayudaría a los niños no apaches a regresar con sus familias. Marta, Elena y los 2 niños más pequeños se esconderían en una cueva más profunda dentro del cañón, cuya entrada podía disimularse con vegetación. «Volveré por ustedes en 2 días», prometió Nalgai, intercambiando con Marta una mirada llena de emociones no dichas antes de partir. Las horas en la cueva parecían interminables. Marta, con la herida aún dolorosa, pero ya sin fiebre, mantenía a los 3 niños en calma, con juegos silenciosos y cuentos susurrados. Elena mostraba una fortaleza sorprendente, cuidando a los más pequeños y asegurándose de que su madre descansara lo suficiente. Los sonidos de hombres y caballos pasando cerca de su escondite los mantenía en constante tensión,
pero la habilidad de Nalgai para ocultar la entrada de la cueva resultó efectiva. Al atardecer del segundo día, cuando la luz empezaba a desvanecerse, escucharon pasos acercándose a la cueva. Marta, con el cuchillo que había conservado desde la huida, se preparó para defender a los niños hasta su último aliento. La vegetación que cubría la entrada se movió lentamente, y Marta contuvo el aliento, solo para exhalar con alivio cuando la figura familiar de Nalgai apareció en la abertura. «Es hora de irnos», dijo con una sonrisa cansada pero satisfecha. «El camino está despejado». El grupo reunido emprendió el viaje hacia el territorio apache, donde los niños rescatados estaban siendo atendidos por la tribu de Nalgai. Marta, montada en uno de los caballos que Nalgai había conseguido, escuchó cómo habían logrado desviar a los traficantes hacia una ruta que los llevaría directo a una patrulla del ejército, alertada por mensajeros apaches sobre el tráfico de niños en la región. Durante el trayecto, Marta notó un cambio en Nalgai. La tensión que había marcado su rostro desde que lo encontró herido empezaba a suavizarse. «Mis hijos están entre los niños que rescatamos», le confesó esa noche mientras acampaban. «No los reconocí al principio. Han crecido tanto». Marta tomó su mano en un gesto de comprensión, pensando en cómo sus vidas, tan diferentes, se habían entrelazado por circunstancias trágicas para encontrar un final inesperadamente esperanzador. La llegada al campamento apache fue un momento de emociones encontradas. Marta, la primera mujer blanca que muchos ahí veían que no fuera cautiva, fue recibida con curiosidad cautelosa, que pronto se transformó en respeto cuando se supo su papel en el rescate. Elena, por su parte, fue adoptada de inmediato por los niños de la tribu, quienes la integraron en sus juegos sin importarles las diferencias que los adultos consideraban tan importantes. Esa noche, en una ceremonia especial, Marta fue honrada por el consejo tribal y presentada a los hijos de Nalgai, dos muchachos de expresión seria, pero ojos brillantes que se parecían muchísimo a su padre. «Mi gente dice que te has ganado un lugar entre nosotros», le dijo Nalgai mientras compartían la comida ceremonial. «Pero sé que tienes tu propio hogar al que regresar». Marta miró a Elena, que reía con otros niños alrededor del fuego, y se preguntó dónde estaba realmente su hogar ahora. 3 días después, los preparativos para el regreso de Marta y Elena a su rancho estaban listos. Un grupo de guerreros apaches las escoltaría hasta el límite de su territorio, asegurándose de que los traficantes, ahora perseguidos activamente por el ejército, no representaran una amenaza. Marta había sanado lo suficiente para cabalgar sin ayuda, y Elena había hecho amistades que le dolía dejar atrás. La noche antes de su partida, Nalgai visitó a Marta en la tienda que les habían asignado. «Nuestros caminos se separan mañana», dijo con voz tranquila pero ojos tristes. «Pero quiero que sepas que siempre habrá paz entre tú y mi pueblo». Marta, quien en las últimas semanas había visto derrumbarse todo lo que creía saber sobre los apaches y sobre sí misma, tomó una decisión que nunca hubiera imaginado posible antes de estos eventos. «¿Y si nuestros caminos no tuvieran que separarse?», preguntó, sorprendiendo tanto a Nalgai como a sí misma. La propuesta de Marta era arriesgada. Venderían su rancho y con esos recursos establecerían un puesto comercial neutral en el límite del territorio apache, un lugar donde su gente pudiera intercambiar bienes sin la explotación común de los comerciantes blancos. Nalgai, al principio escéptico, fue convencido por la sinceridad de Marta y la visión de un futuro donde sus hijos pudieran crecer sin el constante miedo a la violencia. El regreso al rancho, acompañados por Nalgai y sus hijos, además de la escolta prometida, fue un viaje lleno de planes y esperanzas. Marta veía Etpata y el paisaje con ojos nuevos, apreciando la belleza salvaje que antes le había parecido amenazante. El vínculo entre ella y Nalgai se había profundizado de formas que ninguno de los dos había anticipado, basado en el respeto mutuo
y una comprensión compartida de lo que significaba luchar por la familia y la justicia en una tierra dividida por el odio y los prejuicios. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Marta vendió su rancho a un precio justo a una familia recién llegada del este, explicando vagamente su decisión de mudarse como un deseo de estar más cerca del pueblo. Con la ayuda de algunos contactos de confianza y el apoyo silencioso pero efectivo de la tribu de Nalgai, adquirieron una propiedad estratégicamente ubicada y comenzaron a construir el puesto comercial que habían imaginado. Elena y los hijos de Nalgai crecían como hermanos, aprendiendo de la cultura del otro y desarrollando una forma de vida que combinaba lo mejor de ambos mundos. Marta dominaba cada vez mejor el idioma apache, mientras Nalgai perfeccionaba su español e inglés para las negociaciones comerciales. Juntos habían creado un pequeño oasis de entendimiento en una frontera marcada por la desconfianza y el conflicto, un lugar donde otros como ellos, cansados de la violencia y el miedo, empezaban a reunirse. 10 años después, el puesto comercial de Marta y Nalgai se había convertido en un asentamiento próspero conocido por su neutralidad y justicia. Las familias mixtas como la suya ya no eran una rareza, y aunque los conflictos entre colonos y apaches continuaban en otras regiones, su pequeña comunidad demostraba que otra forma de convivencia era posible. Elena, ahora una joven de 18 años, trabajaba como intérprete y mediadora, respetada por ambas culturas. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde el porche de su casa, Marta reflexionó sobre el extraño camino que la vida le había trazado. Aquel día en que decidió ayudar a un apache herido, arriesgándolo todo por seguir lo que le dictaba su conciencia, había perdido momentáneamente a su hija, pero había ganado una nueva familia y un propósito más grande que ella misma. Nalgai tomó su mano, como si leyera sus pensamientos, y juntos contemplaron el horizonte donde el cielo se fundía con la tierra en una promesa de continuidad y esperanza para las generaciones futuras.